Este es un programa del Boletín de Información Terapéutica de Navarra en el que se debate sobre los temas más actuales y relevantes de la terapia farmacológica. Buenos días, soy Juan Arbiti, coordinador del Boletín de Información Terapéutica de Navarra. Hoy contamos con Cecilia Calvo, farmacéutica del Servicio Madrileño de Salud, para hablar sobre el boletín número 3 de 2013 titulado Roflumilast en EPOC, otro ejemplo de posicionamiento precipitado en algunas guías de práctica clínica. Buenos días. Buenos días. Bueno, antes de entrar de lleno en el tema, Cecilia, creo que igual convendría recordar que en la terapia del EPOC hay una serie de medicamentos implicados, ¿no? Los agonistas beta, tanto de corta como de larga duración, anticolinérgicos, corticoides inhalados, la teofilina, que se emplea poquito, pero quizás en algunos pacientes más graves puede tener un sentido. Y este mercado ha estado parado durante bastante tiempo. Sí. Pero quizás ahora parece que resurge con 3 nuevas moléculas, el Roflumilast, el bromuro de glicopirronio y el aclidinio. Sí. De estas 3 moléculas, el que primero se ha comercializado es el Roflumilast, y quizás tenga un interés en el sentido de que, bueno, parece que reclama un espacio propio y que dice ser un grupo farmacológico diferenciado dentro de este tratamiento, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría preguntar es, ¿realmente es así? ¿Se trata de una teofilina modificada o tiene su sitio farmacológicamente hablando, ¿no? Bueno, el Roflumilast presenta un nuevo mecanismo de acción diferente al resto de medicamentos que se emplean en el tratamiento de la EPOC. Y se parece a la teofilina fundamentalmente en una cosa, y es que la administración es por vía oral, ¿no? Entonces eso es lo que más nos recuerda a la teofilina y lo que más se diferencia respecto a los otros medicamentos que se utilizan por vía inhalatoria. Y con respecto al nuevo mecanismo de acción, la teofilina es un medicamento que actúa sobre inhibe la enzima fosfodiesterasa, y Roflumilast lo que hace es inhibir la fosfodiesterasa 4, que se supone que está más implicada en todos los mecanismos inmunológicos y que participan en la respuesta inmunológica e inflamatoria que se produce en el paciente con EPOC. Entonces, teóricamente, Roflumilast actuaría más específicamente sobre los mecanismos relacionados con la EPOC. No sabemos si es mejor o peor que la teofilina, porque no se ha enfrentado con la teofilina en los ensayos clínicos que se han realizado. Tampoco se ha asociado en los ensayos clínicos con la teofilina, y es más, en la ficha técnica se recomienda no utilizar conjuntamente teofilina con Roflumilast, de modo que no sabemos si es una teofilina mejorada o no. Ya. Una de las cosas que llama la atención de este medicamento es que lleva una fase de desarrollo muy larga, lleva más de 15 años con ensayos, y se ha aprobado en EPOC hace poco relativamente, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco de los ensayos clínicos y la evidencia que tenemos en esta indicación? Bueno, Roflumilast, como bien has dicho, su fase de investigación clínica se inició ya hace bastantes años. De hecho, no solo se ha aprobado en el EPOC, sino que se ha aprobado en otras enfermedades que tienen un componente inflamatorio, como por ejemplo el asma. El laboratorio propietario de la molécula, cuando solicitó la autorización a las agencias reguladoras, en concreto a la EMA, presentó un expediente con numerosos ensayos, creo que 20 y tantos ensayos. No obstante, las agencias reguladoras, tanto la EMA como la FDA, solamente aceptaron 6 de esos ensayos como ensayos o evidencia de soporte para la indicación de Roflumilast. Pivotales, ¿no? 6 ensayos, 2 de ellos son pivotales. Vale. Y 4 son de apoyo. Vale. Los ensayos de apoyo están realizados en hay que decir que Roflumilast tiene una indicación concreta, ¿vale?, diferente a la de los otros medicamentos para el tratamiento de la EPOC, porque no es una indicación generalizada, sino que es una indicación en un grupo particular de pacientes reagudizadores con bronquitis crónica, ¿vale?, y EPOC grave. Entonces, solamente 2 de esos ensayos, los ensayos considerados como pivotales, están realizados en ese tipo de población frente a placebo, y además con una circunstancia particular, y es que no utilizan los esquemas combinados que nosotros utilizaríamos en la práctica clínica habitual en ese tipo de pacientes, que probablemente llevarían un beta-2 de larga y tiotropio y un corticoide inhalado, más el salbutamol de rescate, sino que van en regímenes en los que o bien solo está asociado a corticoides o bien solo está asociado a broncodilatadores de larga duración o tiotropio.
Y en esos ensayos pivotales, como digo, se ha utilizado en esa población concreta, restringida, mientras que en los otros ensayos de apoyo se ha utilizado en una población más amplia, que son pacientes con EPOC moderada grave. Entonces, con lo cual, la evidencia que tenemos no corresponde a la que nos gustaría tener en base a lo que es la práctica habitual de manejo de estos pacientes. Primero, porque no sabemos si roflumilast es mejor o peor que los fármacos a los que pretende sustituir, que serían los corticoides inhalados o la teofilina, puesto que no se ha enfrentado con ellos, y por otra parte porque las condiciones en las que se utilizan en los ensayos clínicos bien no coinciden con el perfil de paciente en el que se va a utilizar en la práctica clínica, o bien no está incorporado en los mismos esquemas terapéuticos en los que se utilizaría en la práctica clínica habitual. ¿Y esta autorización está condicionada a la realización de ensayos adecuados, ¿no? Según la EMA otorga la autorización, en su momento otorgó la autorización a roflumilast, pero en el EPAR, en el expediente de autorización, al final dice que se le insta al laboratorio a que ponga en marcha un ensayo clínico en el que roflumilast esté asociado a beta-2 de larga y corticoides inhalados, o sea, en las condiciones en las que probablemente ya se esté utilizando el fármaco. La verdad es que suena un poco curioso, ¿no? Yo cuando estaba pensando sobre este tema, algunos casos se dan, sobre todo en fármacos oncológicos, en los que, puede entenderse que se dé una cierta celeridad de incorporación al mercado a expensas de, no tener toda la información, pero procurar hacer ensayos clínicos para aclarar algunos aspectos de eficacia. Pero un fármaco que ya lleva 15 años de desarrollo para una patología en la que la eficacia tampoco parece que vaya a ser muy buena, el aprobarlo sin tener los ensayos clínicos adecuados parece un poco extraño, ¿no? Es un poco curioso, porque además a veces ocurren esas situaciones con ensayos clínicos que se aprueban con ensayos fase 2, porque ya se ven muy buenos resultados en ellos, y en enfermedades en las que a lo mejor el abordaje terapéutico no es bueno, ¿no? El que se dispone. Pero en el caso de la EPOC, que evidentemente todo es mejorable, pero no parece que haya una laguna ahí terapéutica sin cubrir. Oye, y pasando a hablar del tema del perfil de seguridad, ¿qué nos puedes comentar de los efectos adversos de este medicamento? Bueno, los principales efectos adversos de roflumilast son bastante diferentes a los que presentan los otros medicamentos para el tratamiento de la EPOC, y los más preocupantes son problemas gastrointestinales, sobre todo al inicio del tratamiento, diarrea que en los ensayos clínicos en algunos pacientes se produjo con cuadros graves de diarrea, y una pérdida de peso que no se sabe bien si está asociada a estos problemas gastrointestinales o es una cosa independiente, que también se produce en muchos pacientes. Hay que recordar que la pérdida de peso en pacientes con EPOC es un marcador de mal pronóstico de la enfermedad, con lo cual es algo preocupante. De media en los ensayos clínicos, los pacientes perdían 2 kilos de peso, pero algunos perdían más y otros perdían menos. Sí que es cierto que al retirar el fármaco, en muchos casos el peso se recuperaba, pero hay que retirar el fármaco, ¿no? Y los otros problemas que puede provocar roflumilast son de tipo neuropsiquiátrico, de alteraciones del comportamiento, del humor, y también la ideación suicida, que ya se vio en los ensayos clínicos. En los ensayos clínicos que se presentaron al registro hubo 5 casos de comportamiento suicida, 3 de ellos con resultado de muerte, y que también se ha visto en la fase posautorización, las comunicaciones espontáneas de reacciones adversas a los sistemas de farmacovigilancia, y alguna agencia, como por ejemplo la agencia británica, ya ha sacado una información dirigida a sus profesionales sanitarios en los que indica que parece que este comportamiento suicida se puede ver incluso en pacientes que no tuviesen ningún trastorno psiquiátrico previo, porque sí que es cierto que la ficha técnica recomienda no utilizar roflumilast en pacientes que pudieran tener alguna alteración psiquiátrica, pero esto es un efecto adverso que podría aparecer incluso en pacientes que no tienen ningún tipo de alteración. Oye, respecto al posicionamiento de este medicamento en las guías de práctica clínica, ¿qué nos puedes decir? Bueno, hay 3 guías de alto impacto de práctica clínica en el tratamiento de la EPOC recientes que ya incluyen o ya posicionan de alguna manera roflumilast en sus recomendaciones.
Por una parte está la actualización de la guía Gold de este mismo año, del 2003, que salió hace un mes aproximadamente. Y luego hay 2 guías españolas, la guía GSEPOC y la guía elaborada por Guía Salud, que también recogen ya roflumilast. La guía de la Gold recomienda utilizar roflumilast en pacientes de segunda elección, ¿vale? En un grupo de pacientes con un estadio, que están en un estadio de gravedad grave, valga la redundancia, del EPOC, con mucha sintomatología y con exacerbaciones frecuentes, ¿vale? Pero siempre detrás del régimen de primera elección, que sería un beta-2 de larga asociado a un corticoide inhalado. Esta es la recomendación, y además la guía Gold dice que el perfil de seguridad de roflumilast es peor que el de los fármacos que se utilizan por vía inhalatoria. Mientras que la guía GSEPOC y la guía de Guía Salud, aunque existe cierta relación entre ambas guías, cada una de ellas emite unas recomendaciones diferentes. La guía de Guía Salud sigue un poco la línea que en su momento definió el informe del NICE a propósito del roflumilast, y que dice que roflumilast solamente se debe utilizar en un contexto de investigación, probablemente este ensayo clínico que queda por hacer en terapia combinada, puesto que ese es el lugar que probablemente ocuparía un fármaco utilizado en esa población, pacientes graves con reagudizaciones frecuentes. Claro, pero que todavía no tenemos los datos. Claro. Y la guía GSEPOC hace una clasificación novedosa de la enfermedad en fenotipos, porque de alguna manera todas las guías han visto la necesidad de avanzar en sus recomendaciones, que anteriormente estaban basadas exclusivamente en el FEV1, en los estadios tradicionales GOL basados en el FEV1, y dicen que hay que considerar también la sintomatología que presente el paciente y el riesgo de exacerbaciones, ¿no? La guía GSEPOC va un poco más allá y clasifica a los pacientes en función de un fenotipo que se ha acordado por consenso entre un grupo de expertos españoles, ¿no? Clasifica 4 fenotipos, y de esos 4 fenotipos, roflumilast está como alternativa en pacientes con fenotipo mixto asma-EPOC, siempre que presenten reagudizaciones frecuentes. Y luego está como de primera elección, al mismo nivel que la Asociación de Broncodilatadores de Larga junto con corticoides inhalados, en pacientes reagudizadores con fenotipo reagudizador y con bronquitis crónica. En esos pacientes la guía GSEPOC no se define y dice que indistintamente se puede utilizar la asociación de un broncodilatador de acción larga con un corticoide inhalado, o bien un broncodilatador de acción larga con roflumilast. Hablando del tema de los fenotipos, a mí se me ocurre pensar, claro, esto es lo más novedoso que ha surgido últimamente en cuanto a las guías en EPOC, sí. Pero quizás habría que pensar si hay una evidencia que apoye la definición de estos fenotipos, porque sí que es lógico y parece que el futuro puede ir por aquí, ¿no? Y que puede ser muy práctico para los pacientes, pero habría que ver qué evidencia hay detrás para definir estos diferentes fenotipos, y luego, por otro lado, qué evidencia hay para asignar un tratamiento farmacológico adecuado a cada fenotipo, porque entiendo que los criterios de inclusión de los estudios no coinciden con estos fenotipos definidos, ¿no? Y entonces esto puede generar un poco de confusión. Efectivamente, lo de los fenotipos, por una parte, que yo ahí lo desconozco, es posible que para el clínico el manejo del paciente con EPOC en función de los fenotipos sea muy cómodo y probablemente sea muy intuitivo. Está por ver si los fenotipos, tal y como están definidos por el grupo GSEPOC, tienen un carácter pronóstico de la enfermedad. Esto de momento no se sabe, pero lo que está claro es que el tratamiento en función de fenotipos en realidad es un salto, porque los ensayos clínicos que se han realizado con todos los medicamentos que se emplean en el tratamiento del EPOC, los pacientes no eran incluidos en los ensayos en función de un fenotipo. Es decir, no se puede decir tal medicamento ha respondido mejor en los pacientes con este fenotipo. No se sabe porque no se ha hecho ni la inclusión de los sujetos de los ensayos en función de fenotipo, ni tampoco se han hecho análisis post hoc valorando que sería un nivel de evidencia menor, pero al menos
algo nos podría decir. No hay ninguna evidencia de eso. Únicamente con rofluminase, de alguna manera, el fenotipo considerado en la guía GESEPOC como reagudizador frecuente con bronquitis crónica se asemeja a la población incluida en los 2 ensayos pivotales de rofluminase. Esa es la única, digamos, semejanza en cuanto a medicamento que de alguna manera va condicionado por un fenotipo. Pues muchísimas gracias, Cecilia. Se nos acaba el tiempo. ¿Nos podrías resumir en una frase o en 2 el contenido del artículo? Bueno, el artículo lo que plantea es un poco un análisis de cuál es la eficacia y seguridad del rofluminase y de alguna manera intentar establecer cuál es su balance beneficio-riesgo y luego hacer el ejercicio de ver cómo se ha posicionado rofluminase en estas 3 guías que he comentado y ver si el balance beneficio-riesgo de rofluminase justifica esa posición en las guías de práctica clínica. Bueno, pues muchísimas gracias. Como siempre, animamos a los lectores a que aborden el artículo en papel y vean con más detalle todo lo que se comenta ahí. Y esperamos contar con Cecilia en otras ocasiones. Muchas gracias a vosotros.